Entonces quería hablar acerca del amor propio y hacernos estas preguntas. ¿Cuántas veces he dejado o has dejado de hacer o ser alguien que tu alma, tu corazón siente que es la manera en cómo se expresa de la mejor manera, como de la manera en que podemos expresarnos en nuestra mejor versión de nosotros mismos, ya sea por medio de una carrera profesional, por ejemplo, alguien que haya querido ser un coach en sports, un entrenador personal en deportes, por ejemplo, o yo qué sé, en temas de medicina convencional, o ser, por ejemplo, algo relacionado con el cinema, con un director de cine, un escritor también, o sea, como escribir, expresar sus ideas, su creatividad por medio de la escritura, de libros. Eh, Son solamente unos pequeños ejemplos de las muchas cosas y posibilidades que uno se pueda imaginar. Y cuando hablo de amor propio y lo relaciono con este tipo de actividades en el tema profesional, me refiero a que yo comprendo que cuando somos pequeños, estamos chiquitos, pequeños, por obvias razones naturales, todavía estamos en un modo de supervivencia, todavía estamos dependiendo de otras personas para nuestra supervivencia, y es algo natural y normal en nuestra vida como seres humanos, como animales, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estoy haciendo una relación con el tema de profesiones y con el tema del amor propio que comencé diciendo al principio del video que quería hablar? ¿Cierto? Es porque no es no es el único aspecto que se puede relacionar con el tema del amor propio, sino que por alguna razón, por lo mismo, al principio del video les decía que soy una una mujer muy espontánea, y simplemente se me ocurrió, hablemos del amor propio, hablemos de esto, y como que simplemente me van llegando las ideas y quiero transmitirlas y compartirlas, y lo quise relacionar con el tema de la profesión. ¿Cómo podemos relacionar el amor propio con el tema de la profesión? Es decir, preguntarnos, tomarnos ese espacio para nosotros mismos, porque yo sé que la sociedad, nuestra programación, todo nos ha dicho, nos ha programado, nos ha llevado al punto de tomar nuestra atención y siempre desplazarla hacia lo externo, hacia lo de afuera, pero nunca en el tema de la introspección. Pregúntate, ¿yo por qué quiero estudiar esto? Ya que estamos hablando con el tema de las profesiones, ¿yo por qué quiero estudiar esto? ¿Yo por qué me quiero dedicar a lo otro y a esto y tales y tales? ¿Por qué? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Solo quiero como abrir este espacio y este debate para preguntarnos eso. ¿Yo por qué lo quiero hacer? ¿Cierto? ¿Qué me inspiró a hacerlo? ¿Quién me dijo que debía estudiar esto porque era lo convencional, porque era lo que generaba más plata, más dinero, más respeto? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién o qué entidad o qué institución o qué persona me dijo que yo debería de hacer eso y dedicar mi vida, mi tiempo, mi energía a esta profesión? ¿Quién fue? ¿Quién influenció en ti? ¿O qué institución influenció en esa toma de decisión con respecto a una carrera profesional, por ejemplo, o a lo que te dedicas hoy en día? A mí lo que me gusta hacer en estos espacios, que creo que lo han podido percibir de pronto, es eso, es como remover o como
como cuestionarme, o sea, yo creo que desde muy pequeña he sido una cuestionadora, que ni siquiera sé si está bien decir eso, o sea, no sé si es como una definición correcta, una palabra correcta para decir, pero el hecho de cuestionarnos, o sea, pero ¿por qué? El hecho de preguntar ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué te comportas de esa manera? Pero ¿por qué las cosas tienen que ser así? ¿Por qué esta persona hace esto? ¿Tú por qué lo permites? ¿Tú por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuestionarnos por qué. No estoy tratando de ser como revolucionaria, como bueno, vamos a crear aquí un caos, un problema y entonces ya vamos a pelear con todo el mundo porque yo no fui la que elegí esto y bla, bla, bla. No, no estoy hablando de eso. Creo que es simplemente como algo que a mí personalmente me ha ayudado mucho eh, para reencontrarme a mí misma, para comprenderme a mí misma, porque creo que se trata de eso. Creo que estamos aquí, pues yo no tengo todas las respuestas, por supuesto, pero pues tenemos este espacio para expresarnos y eso es lo que estoy haciendo. Quería compartir esta reflexión de cada vez que tengamos oportunidad, cada vez que estemos tomando una decisión, preguntarnos el por qué, yo por qué estoy tomando esta decisión. ¿Es por alguien más? ¿Por algo externo? ¿Por el que dirán? ¿Porque alguien más me dijo que así era como yo tenía que vivir mi vida? ¿O porque esto es lo que realmente me está conectando con mi esencia? Porque esta decisión simplemente no importa si existen las demás personas, perdón, haz de cuenta que yo estoy sola en este momento y todo el mundo está muerto, o sea, perdón por sonar tan trágica, pero pues mataba mentalmente a todo el mundo. Y preguntarte, todo el mundo está muerto en este mundo, no existe nadie o lo que sea, y yo todavía haría esto, yo todavía quiero comprarme esto o quiero dedicarme a esto porque me están haciendo desde el alma, desde el corazón y me está motivando mucho, o lo estoy haciendo por esas otras personas que sé que existen en el mundo, ¿cierto? Por eso estoy hablando en metáfora, no estoy diciendo vaya mate a la gente, no, 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 no. No estoy diciendo que vaya y haga algo de manera literal, no, 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 solamente un ejercicio mental. Si estas personas no existieran, yo todavía estuviese haciendo esto, me estaría dedicando a lo que me estoy dedicando en estos momentos, o qué es lo que estaría haciendo con mi vida en este momento. Entonces esa era la reflexión que quería compartir el día de hoy. Les envío un abrazo enorme.